A mediados del siglo XIX, Centroamérica se convirtió en una región geopolíticamente interesante y estratégica para dos potencias que pretendían construir un canal interoceánico desde el Atlántico, desde el Mar Caribe hasta el Pacífico, en el río San Juan, limítrofe entre Nicaragua y Costa Rica. La primera potencia era Inglaterra. Ahí habían fundado un pueblo llamado Greytown, tenían puestos consulares, era una aduana exenta de impuestos, donde entraban las importaciones y exportaciones de Nicaragua, de Honduras y de Costa Rica. Y los ingleses tenían la pretensión de dominar toda la región atlántica de Costa Rica y también sur de Nicaragua para construir el canal interoceánico proyectado desde muchos años antes. Pero al mismo tiempo, los Estados Unidos, que era una potencia emergente, una potencia que estaba surgiendo a raíz de la revolución industrial, que había producido gran cantidad de industrias de acero, de barcos, de ferrocarriles, etcétera, en el norte de Estados Unidos, y ellos, los norteamericanos, se apoyaron en una ideología llamada el Destino Manifiesto. Se sustentaban en la creencia de que Estados Unidos tenía derecho de poder invadir y tomar cualquier territorio que lo considerara necesario al sur del río Bravo para poder llevar adelante su proyecto expansionista, desarrollar a través del río San Juan una colonización con familias norteamericanas blancas, rubias, de ojos azules, o sea, anglosajonas, en toda la Mosquitia y la ribera del río San Juan, en las dos márgenes de Nicaragua y Costa Rica, en las llanuras del norte de Costa Rica. Ese plan de colonización iba a ir aparejado con el apaciguamiento de la guerra civil que desgastaba a Nicaragua desde 1830 entre los liberales de León en el norte y los legitimistas granadinos del sur. Esa guerra civil tenía devastada a Nicaragua y los Estados Unidos sabían que no podían emprender ningún plan de desarrollo en Centroamérica mientras la guerra se mantuviera. De manera que pensaron en un líder militar. William Walker era un sureño, nacido en Nashville, Tennessee, que él había demostrado tener un gran interés en el Destino Manifiesto. En mayo de 1855, William Walker llega a Nicaragua, logra terminar con la guerra en Nicaragua. Los leoneses logran ganar la guerra con el apoyo de los mercenarios, que William Walker les llamaba los filibusteros. En su mayoría eran mercenarios norteamericanos y europeos y una cantidad de nicaragüenses. El otro gran proyecto que tenía Walker era poder habilitar el río San Juan para poder construir el canal interoceánico, y comienza a expandir su plan de invadir Costa Rica para poder cumplir su misión. Cuando el presidente Juan Rafael Mora de Costa Rica es alertado de los planes de William Walker y lo que implicaba para el futuro inmediato de Centroamérica, el presidente Mora toma la decisión de oponerse a William Walker y a todos sus planes, y entonces es cuando el presidente Mora hace las famosas proclamas de febrero del 56 y organiza el ejército. Cuando le declara la guerra al filibusterismo, no a Nicaragua, sino al filibusterismo y a William Walker, emprende la marcha con 4.000 soldados escogidos por él mismo, salen del Valle Central, llegan a Punta Arenas. En Punta Arenas se queda una columna de 1.000 soldados previendo que los filibusteros pudieran llegar hasta Punta Arenas, y 3.000 soldados siguen su ruta hasta el Guanacaste. Del Guanacaste, como todos sabemos, se da la batalla de Santa Rosa el 20 de abril del 56, y lo que se pelea en Santa Rosa es fundamentalmente la territorialidad de Costa Rica. Al perder la batalla de Santa Rosa, William Walker se vio frustrado en ese gran objetivo de tomar los territorios, dándose cuenta que el ejército de Costa Rica era un ejército bien preparado, era un ejército bien comandado, y se dio cuenta que no iba a ser sencillo, y sobre todo porque ya el presidente Mora estaba ingresando en el territorio nicaragüense con el ejército de 2.000 hombres, y Walker aprovechó para llegar desde Granada un día antes y preparar un ataque sorpresa, y así es como se da la batalla del 11 de abril de 1856, que Costa Rica gana en más de 12 horas de batalla. Fue una batalla terrible. Costa Rica perdió casi 400 hombres entre muertos y heridos,
y muchos actos de heroísmo se dieron ahí en esa primera gran batalla entre dos ejércitos que se disputaban el territorio de Costa Rica. Cuando el presidente Mora se ve obligado a regresar con el ejército debido a la epidemia del cólera que fue promovida por el agua contaminada que tomaban los soldados en las fuentes de agua en Nicaragua, el ejército tuvo que regresar al Valle Central y ahí es donde el presidente se da cuenta que no puede continuar la guerra contra Walker, que siguió fortaleciéndose, porque él regresa a Granada después de la batalla de Rivas, se fortalece. Así es que William Walker se hace elegir presidente y comienzan a hacer frentes de combate tanto en el sur como en el norte. El presidente Mora y su Estado Mayor se da cuenta que para vencer a William Walker tienen que atacar y tomar el río San Juan. Tomando el río San Juan era la única manera que se cortaban los suministros, los armamentos, el dinero, los reclutas que venían de Nueva York y llegaban a través de Greytown y el río San Juan hasta Granada. Y el 22 de diciembre de ese año 56 se da la batalla de la Trinidad, donde los costarricenses toman el puesto filibustero de la Trinidad, lograron tomarle todos los barcos que tenía William Walker anclados en Punta Castilla, que era uno de los puertos de Greytown. Inmediatamente llevan los barcos por el río San Juan y ahí es donde desde diciembre de 56 el general José Joaquín Mora, encargado de operaciones del río San Juan, con 600 hombres, y comienzan en los barcos a tomar las posiciones estratégicas del río. La primera gran posición estratégica era justamente el puesto de la Trinidad, que ya había sido consolidado, y luego el castillo de San Juan o Castillo Viejo, que era una fortaleza que todavía existe, que está a un lado del río San Juan, que está sobre una loma. Es un punto estratégico fundamental porque se domina todo el río San Juan prácticamente desde muchos kilómetros. Y entonces el general Mora nombra a un costarricense llamado Faustino Montes de Oca Gamero, que tenía el rango de teniente coronel del ejército, como comandante de la fortaleza de Castillo Viejo, y le deja 30 soldados para que custodien la fortaleza, y así se consolida la posesión del río San Juan por parte de Costa Rica. El 29 de julio de 1810 nace mi tatarabuelo Faustino Montes de Oca Gamero en la villa de la Nueva Nicaragua, lo que hoy es conocido como Rivas. Decide venirse a San José ya definitivamente por problemas políticos en Nicaragua y pues deciden establecerse en San José. Un gran personaje en la sociedad costarricense, siendo de la junta directiva de la Universidad de Santo Tomás, también primer alcalde de San José y también jefe de correos de Costa Rica. Su valentía, su tenacidad, su inteligencia, toda su personalidad es de gran motivación en el caso personal mío y quiero hacerlo participativo a todos ustedes. De manera que a nivel familiar, Faustino Montes de Oca desde un principio demostró tener una gran voluntad de trabajo, una gran capacidad de trabajo. Era un hombre muy bueno para la ingeniería, o sea, tenía una gran capacidad para las matemáticas y por tanto le era muy fácil construir. Inmediatamente el gobierno lo contrata para hacer diferentes calzadas, diferentes calles, incluyendo puentes y otro tipo de construcciones que el gobierno tenía y no había gente capacitada. Y al momento en que comienza la guerra contra los filibusteros, pues sin pensarlo dos veces, don Faustino se pone a las órdenes del presidente Mora. El presidente Mora lo toma muy en cuenta, se entrena militarmente. Hace una gran amistad con el presidente Juanito Mora. Una de sus hermanas se casa con José Joaquín Mora Porras. Don Faustino Montes de Oca también tiene hijos con una hermana del presidente Juanito Mora. Los une una gran amistad
y obviamente un gran lazo familiar. Don Faustino se desempeña como un gran valor de ingeniero militar en el trayecto de las tropas de Costa Rica en la primera campaña y, como vemos, también como comandante del Castillo de San Juan en la segunda campaña. Claro, William Walker no se queda tranquilo y entonces, a través de las selvas y evadiendo el río San Juan, tomado por Costa Rica, logra llegar hasta Greytown, en San Juan del Norte, y organiza una tropa filibustera que acababa de llegar de los Estados Unidos, una tropa de mercenaria, a cargo de un coronel llamado Titus. Logran llegar hasta la Trinidad y tienen tanta fuerza militar que logran desplazar a los costarricenses de la Trinidad, y el siguiente punto a tomar era justamente el Castillo de San Juan. Entonces Titus llega al Castillo de San Juan con 400 filibusteros y durante 3 días asedian el castillo desde todos los puntos, y por dentro el teniente coronel don Faustino Montes de Oca planifican una estrategia. Como solo 30 soldados tenían, entonces colocan un montón de rifles que se encontraron en las bodegas como si fueran en posición de disparo en las aspilleras o en las posiciones del castillo, como si hubieran soldados, y eran solo 30, y ponen alrededor de 60 rifles, y entonces los filibusteros no se atreven a subir la loma porque creen que los van a matar, porque los fusiles les apuntaban. Y entonces durante 2 días estuvo ese asedio. Montes de Oca decide bajar la loma con bandera blanca y le dice a Titus que bueno, que él se da cuenta que la fuerza filibustera es muy grande, que ellos van a rendir el castillo, o sea que no pueden sostenerlo, pero que tengan en cuenta que van a morir muchos filibusteros porque hay muchos soldados adentro, que le dé 2 días de plazo para pedirle permiso al general Mora, que está en el fuerte de San Carlos, para decirle que iban a rendir el castillo viejo. Y Titus cae en la trampa y les dice que sí, que les va a dar 2 días de plazo. Y Montes de Oca mandan un bote con 2 soldados pidiendo refuerzos, no pidiendo rendirse, sino pidiéndole refuerzos a general Mora. Al 3er día de batalla llegan los refuerzos por el lado atrás del castillo y atacan a los filibusteros por la espalda, matan a un montón de filibusteros. Unos se ahogaron, se tiraban al río, otros trataban de guindarse de alguna parte de los barcos, y entonces fue un desastre para los filibusteros. Montes de Oca Gamero y George Cauty lograron mantener a punta de estrategia, de valentía, a 400 enemigos, dando tiempo a que les llegaran los refuerzos. El castillo de San Juan nunca cayó en manos de los filibusteros. Don Faustino para mí es un hombre de gran inspiración, un modelo a seguir en la vida cotidiana, un hombre que enseñó a luchar por sus principios, por sus libertades, por su pueblo, amar a su país. El 15 de febrero de 1857, en ese lugar se había dado el acto heroico más importante de toda la guerra filibustera, y había sido la defensa del Castillo de San Juan por parte de los valientes héroes. Mientras tanto, William Walker se da por vencido en Granada, y entonces el capitán Davis saca sano y salvo a William Walker por órdenes superiores del presidente de Estados Unidos, porque William Walker estaba cumpliendo órdenes de un proyecto del gobierno de Estados Unidos. El presidente Mora condecora a los oficiales y soldados más distinguidos, y uno de los primeros que es condecorado es el teniente coronel Faustino Montes de Oca Gamero, que le da la Cruz de Hierro, una cruz preciosa, dorada, que la familia de él todavía conserva. Don Juanito dijo que don Faustino era el verdadero héroe de la campaña de 1856-1857. Cuando derrocaron al presidente Mora, sus enemigos, ex socios de William Walker, de la familia Montealegre y sus socios, don Faustino Montes de Oca es uno de los primeros que se va para El Salvador junto con el presidente Mora. Incluso cuando don Juanito Mora fue desterrado para El Salvador, la familia Montes de Oca fue también desterrada para El Salvador, donde don Faustino también se incorporó a la sociedad salvadoreña. Pero don Faustino Montes de Oca nunca abandonó al presidente Mora, nunca. Regresa con él a Punta Arenas en el año 60, y por una cuestión del destino hace que él no esté en la batalla de la Angostura, donde capturan a Mora
y lo fusilan junto con el general Cañas. Pero pienso que con el carácter de don Faustino, de patriota, de héroe, de valiente y de morista, posiblemente él habría preferido morir al lado del presidente Mora. Los nuevos gobernantes, el gobierno de facto, traidor además de los Montealegre, pues pasan la ley de que todo lo que tenga que ver con el morismo, con el gobierno de Mora, los logros del presidente, que eran muchos, y además toda la campaña nacional del 56-57 quedaba proscrita. Los enemigos de Juanito Mora se encargaron de no resaltar ningún héroe nacional de esa época, como el caso de don Faustino Montes de Oca Gamero. Entonces, si eso es así, ¿por qué tenemos como vigente a un héroe creado en 1864 por los Montealegre, Juan Santamaría, un héroe oscuro que está rodeado de todo tipo de preguntas y no hay respuestas, un soldado que solo participó en una quema parcial de un edificio y la batalla no se terminó, la guerra no se terminó, mientras que don Faustino Montes de Oca Gamero es un héroe concreto y además que hizo un acto heroico de primer nivel, salvando una posición estratégica vital en un momento vital para las fuerzas costarricenses en el río San Juan. Dicen que Juan Santamaría salvó a Costa Rica porque quemó el mesón y ahí se terminó la batalla, se terminó la guerra y William Walker salió huyendo y nunca más se volvió a ver. Eso es una absoluta y total mentira. El mito oficial, lo llamo yo, porque no contemplan la historia de contextos ni de coyunturas, solo los hechos. Don Faustino Montes de Oca Gamero es, por derecho propio, uno de los héroes más representativos que tiene Costa Rica en cuanto a nuestra guerra patria de 1856-57. Como tal, debería tener una representatividad absolutamente vigente y siendo expuesto su retrato y su biografía, no solo en muchos libros y en muchos materiales de nuestro sistema educativo, sino también en muchos edificios públicos, así como está el presidente Mora, y también en el lugar donde estamos, el Museo Juan Santamaría de Alajuela, donde no hay ni un solo retrato de él, y eso es inconcebible. Un héroe nacional que debemos ponerlo en las páginas de la historia de este país, y no solamente de este país, en las páginas de la historia de Centroamérica, porque gracias a héroes como don Faustino Montes de Oca, hoy disfrutamos de la libertad y la democracia de la cual ostentamos. Es un héroe que salvó a Costa Rica, salvó a Centroamérica con su acto heroico de proteger el castillo de San Juan en una batalla que el mismo presidente Mora designó como la principal batalla de toda esa guerra que duró año y medio y que costó la vida a más de 1.200 soldados costarricenses.